Buenas a todos, grumetes. Soy Pilar Martínez Maño Gil y hoy en la X marca el lugar tenemos a un capitán de barco de los de verdad. Como sabéis, básicamente, porque lo comenté en la primera entrevista, el nombre del podcast, así como su logo y el vocabulario que lo acompaña, tiene mucho que ver con los piratas, los aventureros y en definitiva con los exploradores. Por eso para mí es un verdadero honor tener a alguien que navega en la vida real y lo hace a bordo de un barco que además simula un poco a los antiguos, por decirlo así entre comillas, porque no es exactamente súper antiguo, es de otra época un poco posterior. Pero bueno, es el capitán Rodrigo de la Serna, el hombre que está detrás del proyecto Fundación Atila, la organización benéfica destinada a promover las habilidades para la vida y crear conciencia sobre su importancia. Pero bueno, antes de entrar en materia, lo primero que quiero, Rodrigo, es darte las gracias por dedicarme tu tiempo, parte de tu tiempo en tierra, y bueno, y por estar aquí en la X marca el lugar. Así que muchísimas gracias y bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación a estar aquí. Bueno, Rodrigo, por lo que he visto en la página web de la Fundación, llevas desde los 3 años a bordo de la Atila, que se dice pronto. Sí, En- sí. en- Entonces nadie mejor que tú conoce lo que hacéis, así que bueno, cuéntale un poco a los oyentes qué es la Fundación Atila, cómo nace, cuándo se funda, por qué lleva ese nombre. A ver, pues es una historia un poco larga y bueno, la Fundación Atila en realidad se funda en el 2015 o así, del 2013 al 2015, que es cuando yo entro en el proyecto y me hago cargo del proyecto, me hago cargo del barco. ¿Por qué estoy yo en el barco desde tan pequeño? Pues porque el barco lo construyó mi familia. Mi tío fue una de las personas que lo construyó con un grupo de amigos, de voluntarios, Qué guay. y la idea inicial del barco era dar la vuelta al mundo, siendo la ruta de Juan Sebastián Elcano. Por diferentes motivos, diferentes circunstancias de la vida, al final nunca se pudo llegar a hacer, y cosas de la vida, el barco terminó un proyecto en Cantabria, y mi tío pues se enfermó mucho, una enfermedad degenerativa que le dejó en la cama los últimos años de su vida. Y es cuando yo decido, pues en vez de ayudar como un grumete, por así decirlo, como un tripulante, decido decirle a mi familia que me quedo al cargo. Y es Ujú. allí cuando en el 2013 intentamos hacer un poco de proyectos em, como decir, turísticos y de eventos en las Islas Baleares, pero descubro lo que son las regatas de los barcos clásicos, lo que conoce internacionalmente como la Tall Ship Races. Y Mm. es allí cuando veo lo que realmente un barco de estos puede hacer, lo que puede suponer hacer unos viajes educativos, culturales y que hagan algo bonito para la sociedad y no simplemente hacer turismo, que además, pues por aquel entonces, bueno, y ahora yo sigo opinando que el turismo es una cosa que va en función de las modas, lo que ahora está bien deja de estar bien, te toca empezar el proyecto de Totalmente. nuevo, tienes que andar cambiando de lo que haces, renovarte, eh, y decidí crear la fundación para poder trabajar en estos aspectos que las regatas de barco clásicos es un poco lo que promovían. Pero nosotros, porque lo que vimos es que en los viajes así largos que hacíamos, la gente que venía a bordo experimentaba una auténtica aventura educativa, que Ujú. navegar, el hecho solo de navegar y de enseñar lo que es un barco clásico, cómo se navega en un barco clásico como estos, fomentaba también, por sus incomodidades, por su necesidad de coexistir con más personas, por esa necesidad de que haya un líder. Ya no hablo de mí, hablo de gente a bordo que sepa liderar las maniobras, que sepa Sí. cómo organizar los trabajos. Nos dimos cuenta que todas esas circunstancias ayudaban a desarrollar otras habilidades que ya no eran meramente técnicas o teóricas sobre la navegación. Habilidades blandas, habilidades para que vienen bien en sociedad. Son habilidades y Ujú. cuestiones que no se enseñan en el colegio. Y Eso es es verdad. entonces es ahí cuando decidimos que hacer un proyecto realmente volcado en este tipo de habilidades, por supuesto enseñando a navegar, por supuesto enseñando lo que es un barco de estas características, era lo que se merecía el proyecto, lo que se merecía hacer. Independientemente ya casi de lo que el barco o,
o yo necesitase. El proyecto, la idea, el foco era intentar generar una sociedad futura de adultos con habilidades blandas que las entiendan y que las puedan desarrollar y que las puedan utilizar. Qué interesante. ¿Y por qué decidiste que el barco era el mejor vehículo para promover estas habilidades? Quiero decir, no sé si, imagino que claro, al tener ya el barco, pero a lo mejor no sé si habría, yo qué sé, por ejemplo, no sé, una furgoneta o otro tipo de vehículo, otro tipo de espacio donde promoverla. A ver, sitios en los que poder practicar y entender las habilidades blandas hay muchos. Y generar dinámicas de grupo y de equipo, pues están los famosos team buildings que te llevan a algún sitio a hacer alguna actividad de un día o dos. Pero el barco es un entorno que te saca de tu zona de confort del primer día. Que te Totalmente, eso seguro. quita, que también es, se suman muchas cosas. Se suman las dinámicas de grupo, se suma el entorno, se suma el ambiente, se suma la climatología, la incomodidad, digamos, lo que eres tú, de dónde vienes tú o lo que significas tú, se queda un poco fuera. Porque tú dentro de esta nueva sociedad, dentro de este nuevo grupo, eres otra persona. Que todavía tienes Mm, que incluso decidir qué tipo de persona eres. Hay gente que viene con sus altos standings, con sus altos cargos, con sus altas responsabilidades, pero aquí es uno más. claro. Y lo contrario, hay gente que viene siendo pues una persona normal, un joven que todavía no sabe ni siquiera cuál es su sitio en la sociedad, que no tiene ninguna responsabilidad, que no tiene nada, y de repente las tiene que coger. Porque si no coge esas responsabilidades, esa sensación de que el barco no llega a salvo al siguiente puerto, esa sensación de que yo estoy haciendo amigos aquí y que si yo no tomo mis responsabilidades serias, las va a tener que hacer otra persona y esa persona por consiguiente no va a estar cómoda conmigo porque yo no estoy ayudando, porque estoy haciendo que ese amigo mío tenga que trabajar más. Todas estas cosas hacen que el entorno del barco sea, yo creo, un entorno perfecto para practicar todas estas circunstancias, cuestiones, situaciones y ese es un poco el kit de la cuestión, que la gente podía experimentar un poco estas cosas, pero no se llevaban a casa una lección con algo, digamos, como de teoría o de entendimiento real de qué es lo que supone. Entonces, por eso teníamos a bordo un coach, que a veces pues tiene un poco de mala fama por lo que se han hecho con coaches en el pasado, un facilitador, una persona que pone en contexto, que explica dinámicas de grupo, que nosotros intentamos involucrar en los últimos años el concepto de challenges, de intenciones, de todo es un reto para entender las habilidades y poder usarlas. Ujú. Claro, entiendo que además un barco, para que funcione bien, ¿no? Tiene que ser un mecanismo bien engrasado en el que todo el mundo aporte y haga su parte, porque entiendo que en el momento que una persona falla, eso repercute directamente en los demás, ¿no? Así es, así es. Es un poco dictatorial, ¿no? Un poco casi militar al principio parece, porque está todo ya organizado, como quien Claro. dice, ¿no? No es a ver quién se hace el capitán, a ver quién se hace el primer oficial. No, no, eso ya está ahí estipulado. Pero en un barco como este eh, se palpa enseguida la necesidad de que eso sea así. Porque la experiencia, el trabajo previo, los viajes que has hecho, ya han dado pie a generar em, ¿cómo decirlo? Esa Los necesidad de roles, ¿no? sí, Mm. esa necesidad de organización. Porque, claro, el capitán es el que sabe cómo maniobrar el barco. El capitán es el que sabe cuáles son los límites a los que se puede llevar el barco. El capitán sabe cómo hay que hacer las maniobras y las explica a la gente. El primer oficial es el que transmite la información a los siguientes subordinados. El capitán no puede estar a pendiente de que alguien no puede, o sea, tiene que tener cierta, casi toda la información, pero no todo, porque entonces son, en este caso, 24 personas, que no son muchas, pero en otros barcos hay muchas más personas. No puede estar pendiente de todos los mínimos aspectos del día a día, Claro, si no, qué locura. se vuelve loco. Entonces, eso se ve a bordo perfectamente. Se entiende, en el segundo día ya se empiezan a ver todas esas cuestiones. Y también en un barco de estas características, es un barco clásico, que la maniobra es crucial, que entender cómo funciona todo para que todo funcione bien y no haya problemas, no haya incluso heridos, eh, hace ver que la experiencia y que un buen líder no es alguien que solo manda.
y que ser un buen líder no es algo que viene porque lo ponen en un papel o en un título. Es algo Exacto. que se ha ganado, ¿sabes? Y entonces lo mismo sucede con el primer oficial, lo mismo sucede con los líderes de guardia, y lo mismo sucede con las personas que luego llegan y que no tienen ni idea y que es su primer viaje y que van viendo cómo se les va dando cada vez más roles, más trabajo, más responsabilidad e incluso en algunos momentos hasta decisión. Y la es que es muy bonito verlo. Al principio el viaje es un poco caos, pero al final del viaje, Todo el mundo dando vueltas por cubierta. eso es. Al final del viaje todo funciona como un reloj y, y es una experiencia bonita. ¿Y cómo aprendiste tú a ser capitán? Porque, bueno, entiendo que el barco lo construyó tu tío, ¿no? Con sus amigos, pero no sé cómo llegaste a convertirte en capitán, porque además, por lo que cuentas, obviamente no es lo mismo maniobrar un barco clásico, ¿no? Que un barco moderno, porque imagino que el barco no tendrá motor ni nada de eso, o sí, bueno, no lo sé. No, sí, el barco tiene un motor, porque es necesario. Hay por ahí algún que otro barco de estas características que no tiene motor, que lo hace toda maniobra clásica de velas, pero el barco ya se construyó y se hizo con un motor, pues porque es práctico. Y sin un Claro. motor al final puede llegar a ser incluso pues generar situaciones de riesgo, porque arrancar motor y salir de situaciones, arrancar motor y llegar a puerto a tiempo. Y aunque sea un velero que parece que va a vela donde quiere, es un velero clásico. Su capacidad de maniobra y su capacidad de navegar en contra del viento es bastante limitada. Entonces eso, si no tienes un motor que te permita moverte un poquito más, tener un poco de agilidad, nuestra maniobrabilidad, nuestra capacidad de ir a sitios, de cumplir con los tiempos, Mm. sería muy, muy, muy complicado. Vivimos en el siglo XXI, la gente tiene su billete, tiene su avión, tiene sus cosas, y entonces pues es cierto que algunos viajes hemos tenido que usar mucho más el motor y hay otros que no se usa salvo para entrar y salir de puerto, la media horita y listo. Y entonces, perdón, ¿cuál era la pregunta? Me he ido por las ramas. No, que cómo llegaste a ser capitán, cómo Ah, sí. aprendiste a ser capitán, me resulta súper curioso y más de este tipo de barco. Pues al A ver, final, sí, sí. en mi caso no seguí la ruta clásica establecida, que es la de te vas a hacer una FP o un grado medio o una universidad, haces tus prácticas y luego te embarcas en el barco y eres capitán de un barco. En mi caso, yo tenía muchísima experiencia, por así decirlo, de haber vivido a bordo, de haberlo visto toda la vida, de maniobrar el barco desde que era un crío. No Claro. llegaba casi ni a la rueda del timón, no era capaz casi ni de ver el compás, pero yo ya maniobraba el barco y sabía cómo se ponían todas las velas y todo. Entonces, en mi caso, y porque también estaba trabajando, hacerme una FP y no poder estar a bordo del barco durante meses porque tenía que estar en clases, era algo inviable. Entonces, en mi caso, yo me saqué la titulación inglesa, que es el IAS Mm, Master Ocean llamado, con las habilidades profesionales para poder trabajar en barcos de carácter ya no solo privado, sino comercial. Y es una titulación mucho más práctica, es una titulación en la que tienes que hacer unas prácticas, tienes que ir a un examen práctico donde tienes un instructor que está contigo durante unos días y tiene que ver que eres capaz de realmente hacer todo lo que un capitán tiene que hacer. Y así es como yo conseguí mi título para poder, de forma legal y correcta, llevar el barco. Porque yo al principio no tenía título. Yo venía, estaba por así decirlo al mando el primer año, pero yo no era el capitán del barco. claro. Hasta Ujú. que obtuve mi licencia, digamos. Jo, qué interesante, la verdad. Y bueno, ¿por qué se llama Atila? Bueno, Atila es la fundación y también el barco, ¿no? Sí, Atila es el nombre del perro de mi tío, que, pues bueno, ha tenido ya tres Atilas. Por circunstancias de la vida se nos han ido y cuando se terminó el proyecto en Cantabria, el barco tenía otro nombre que se llamaba Cantabria Infinita, pero claro, ya no teníamos convenio con Cantabria, entonces no vamos a seguir haciendo, por así decirlo, promoción de Cantabria cuando ya no Claro. tenemos ese convenio colaborativo. Entonces, pues, ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué no le ponemos? Y estaba ahí el Atila por allí mirándonos, Atila. Y de hecho, por eso, las velas y el mascarón de proa es un bulldog Hay un perro, francés que es es verdad. el Atila. Y bueno, has dicho que antes estabais en Cantabria, ahora creo que estáis en Bilbao, ¿no? Pero ¿tú de dónde eres? ¿Eres de Cantabria o de Bilbao o de Galicia o de ninguno de los sitios? Ah, el barco está en Portugalete ahora. Mm.
Y nací en Madrid, Ah, vale. pero luego he estado, me he criado en varios sitios. Desde muy pequeñito hemos estado en Mallorca, en Murcia, en Águilas. Ah, mira. Siempre en Eh, contacto con el mar, por lo que veo. bueno, más o menos, porque luego hemos estado en Madrid otra vez, en Soria, en Salamanca, durante muchos años en Soria y en Salamanca. Y luego ya en los últimos 10 años, cuando yo cogí el barco, pues hemos estado en Badalona y luego ya nos vinimos otra vez al norte y es donde ahora está el barco y donde ahora yo vivo. Vivo yo aquí en Guecho, cerquita de Bilbao. Imagino que la mayoría de, bueno, no tiene por qué realmente, pero que la gente que va al barco a vivir esta aventura, ¿no? Esta experiencia, no sé si son la mayoría de España o es más gente de fuera, de Europa. No, la inmensa mayoría de participantes viene de fuera. Es Sí, cierto fíjate. que sí, sí, la inmensa mayoría, honestamente, este tipo de proyectos, este tipo de actividades en España no se conocen o no se entienden. Claro, la cultura náutica en nuestro país, honestamente, es de yates y Sí, de selfies en Ibiza, ¿sabes? Entonces la idea de ir a navegar, trabajar, hacer guardias, colaborar con los trabajos de a bordo, no es algo que esté en el imaginativo español, por así decirlo. Sí que parece que en los últimos años ya, porque ya llevamos 10 años haciendo esto, 11. Empieza a haber más gente de España y en los viajes que hacemos por la península española el barco ya va con mucha gente española. Pero al principio lo único que conseguíamos que viniesen de españoles a bordo eran gente que ha estudiado náutica y que quiere aprender a navegar un barco de estas características y ver lo que es navegar de verdad. Porque mucha gente estudia náutica y directamente embarca en un pesquero, embarca en un carguero, cosas que no tienen, o sea, lo que es en realidad el mundo náutico, que es eso, porque lo que hago yo somos 5 locos que claro, es hay. una cosa súper específica. Exacto. Entonces, salvo gente que tiene realmente esa intención, que ha estudiado náutica, también un poco pensando en este tipo de romanticismo, de añoranza, no venía gente española. Y ahora, pues sí, ahora vienen más. Qué guay. Entiendo que al final es lo que dices, ¿no? La gente tiene más esa visión de voy al barco a pasármelo bien en vez de voy al barco a trabajar. Entonces, claro, toca quizás un poco, que bueno, al final no es solo trabajar porque se No, aprenden no. cosas y os lo pasaréis bien, también No, tendréis no, vuestros ratos de entretenimiento. exacto. La gente se lo pasa genial, ¿eh? La gente se baja encantada, la mayoría de la gente repite. Si no repiten, vienen sus amigos, vienen sus familiares. O sea, el boca a boca se ve que funciona muy bien porque o sea, la idea de trabajar no es trabajar porque tengo que trabajar y está ahí el capitán con un látigo, es ser partícipe de lo que hace el barco. Estar de Claro. guardia, ayudar con las velas, subir al mástil. Por supuesto también, pues limpiar los baños, limpiar lo que has usado tú. Porque tampoco estamos haciéndote que vayas a la sala de máquinas a hacer un cambio de aceite, ¿sabes? No, son cosas de, de trabajo que el barco requiere. Claro, de la convivencia. Y bueno, Eso es. ¿cómo son las aventuras? ¿Cuánto duran? Imagino que salís desde allí, ¿no? Desde Portugalete. No sé a dónde vais, cuánto tiempo. Has dicho que hacéis rutas por España, no sé si vais más lejos. No sé, cuéntame un poco. Sí, el barco por lo general comienza a navegar en Semana Santa y en Ujú. Semana Santa solemos hacer unas excursiones por aquí, por el norte. Solemos ir a Gijón o a Galicia y volvemos a Portugalete, depende un poco del año, depende un poco también de la meteorología. Y luego, a partir de ahí ya, por lo general, solemos irnos al Mar del Norte. Y el barco no para de navegar desde Semana Santa hasta a veces octubre. Wow, Septiembre, octubre es cuando el barco vuelve otra vez a Portugalete y ya empezamos la temporada de invierno con voluntarios y mantenimiento del barco. Los viajes suelen durar una semana, semana ahí, 6, 5 días y la ruta varía cada año. Intentamos ir a puertos que estén un poco bien conectados vía avión, vía tren, puertos principales para que la gente pueda luego regresar a sus casas o la gente que vaya a embarcar pueda ir al barco a embarcar para la siguiente ruta. Pero la gente se suele apuntar en viajes de semana en semana. Viene una semana, hace su ruta, hace su viaje y se va. Puertos típicos a los que vamos, pues es Burdeos, es Brest, es Ámsterdam, es, es que hemos estado en tantos sitios.
Es Imagino Inglaterra, es en que además Londres. los puertos tendrán que estar preparados, ¿no? Para acoger este tipo de barco. Esto lo pregunto del total desconocimiento porque no entiendo nada de barco. Pero no sé si hay puertos específicos o puertos que sí admiten este tipo de barcos y otros que no. Cualquier puerto que tenga suficiente infraestructura para un barco como este debería ser capaz de acogernos. Si bien es cierto que la mayoría de puertos comerciales, industriales, están diseñados y pensados para mercantes, para barcos enormes, con Claro. unas infraestructuras pensadas para barcos enormes. ¿Eso qué quiere decir? Que los muelles, por ejemplo, son muy, 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 muy altos. Y cuando el barco amarra allí y baja la marea, es prácticamente imposible subir y bajar del barco. Los norais, los puntos de amarre al muelle, están muy, muy alejados uno del otro. A veces no tenemos suficiente cabo para poder Claro. amarrar el barco. Entonces, hay mucho trabajo previo en invierno de buscar los sitios bien, donde el barco tenga buena acogida también. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchos sitios el barco tiene un valor para el puerto. Quieren que vayamos allí, quieren hacer un evento con nosotros, quieren organizar algo y abrir al público y que el Ah, barco se vale. vea y que esa ciudad, ese pueblo, esa localidad organice actividades con su gente local y con el barco. Entonces, nosotros intentamos seguir mucho esos puertos y esos sitios donde además enriquece la experiencia la gente que viene a navegar con nosotros. Porque ya no es que navegue y se van, es que llegamos a un puerto donde muchas veces hay otro festival de barcos clásicos. Qué La gente chulo. baja y puede ver otros barcos, hay música en vivo, hay festivales, hay fuegos artificiales. Qué Puedes guay. visitar el resto de barcos que van a ir, regatas de barcos clásicos también, vamos mucho. Entonces esa ruta, hay muchísima planificación durante el invierno, a ver qué puertos eh, tienen también un orden lógico, porque no tiene sentido ir hasta Holanda para luego tener que bajar hasta Cádiz, para luego tener que ir al Mar Negro y luego tener que volver otra vez a Londres. Porque si hiciésemos una ruta así, pues es una locura. Que lo hemos hecho, ¿eh? Hemos hecho locuras serias. Y viajes de una semana, a veces más, porque hay rutas también que son más largas. Porque hemos estado, pues por lo que sea, hay viajes que son largos. Venir de Sí que duran Inglaterra, más tiempo. eso es, venir de Inglaterra hasta Lekeitio, en el norte, que es donde se construyó el barco, pues son 8 días. Y entonces no hay otra que 8 días. O el año que cruzamos el Atlántico. Pues eso se planificó con un mes para tener margen y no quedarnos cortos de tiempo. Y la gente estuvo embarcada un mes. Entonces, el barco ha ido al Mar Negro 2 veces. Hemos estado en Canadá, en Estados Unidos, en Boston, en Guau, Bermuda. pues entonces pueden navegar súper lejos, ¿no? Sí, sí, el barco está totalmente preparado, equipado, certificado para hacer ese tipo de navegaciones. Qué guay, qué guay. Claro, porque imagino que es un poco lo que dices, que no es cuestión de coger, subirse al barco y ala, a ver lo que pasa. Hay un montón de planificación, tanto imagino para que el barco esté óptimo, como también para los víveres, los pertrechos, claro que al final no es coger, como decir, venga, pues me voy a dar una vuelta en el coche a ver a dónde llego. No, aquí al final hay muchísimas condiciones a tener en cuenta, porque imagino que el clima, aunque lo miréis bien, muchas veces tampoco, la meteorología también será adversa. No sé si alguna vez habéis tenido que enfrentaros, no sé, alguna tormenta o algo así. Sí, sí, claro, claro, eso Qué unas miedo. cuantas. Sí, eso es, si navegas, estás expuesto a eso y tarde o temprano alguna te vas a comer. O sea, obviamente los evitamos. Obviamente, si está feo, no salimos. O jugamos con el parte. Y si podemos, pues a veces hemos hecho cosas de avisar a la gente, oye, ¿podéis venir antes para salir antes? Y entonces empezar a navegar y salir de la zona que hay temporal y pasar el estrecho de La Mancha y estar ya en el Golfo de Vizcaya, que la meteo es mejor dentro de 2 días y que no nos pille allí, pues se juega con la meteo. Y ahora tenemos muchas aplicaciones y mucho de todo. Pero aún así, el mar es el mar y tiene su temperamento y tiene sus cosas y crees que va a ser bueno y luego no hace tan bueno. Y sí, sí, hemos tenido que entrar Sí, a puertos de refugio, hemos roto velas, hemos roto cosas. Es lo que tiene navegar, además en un barco clásico de madera que tiene pues también su cierta fragilidad en algunas cosas cuando el tema se pone serio. claro que al final es una aventura con todas las letras, con la parte buena, pero también con esa parte
que no es mala, pero bueno, un poco más que puede dar un poco de miedito, ¿no? Como digo yo. Mm. Sí, Eh, sí. ima- Imagino que además mantener un barco, bueno, un barco, no lo sé, la verdad, imagino que mantener un barco normal o un barco moderno no debe ser barato, pero una de las características, o sea, uno como el vuestro menos todavía, ¿no? Porque además es de madera. Ujú. ¿Cómo financiáis? ¿Recibéis algún tipo de ayuda pública o privada o es todo a través de lo que paga la gente? ¿Tenéis socios? No sé. Por si Pues alguien ese, quiere, por si alguien se quiere animar un poco. pues sí, no, estamos buscando patrocinadores constantemente. Patrocinadores que económicamente colaboren no tenemos ninguno, ni público, ni privado, nada, absolutamente nada. Mm, Hemos tenido alguna subvención de ayudas del gobierno vasco para embarcaciones históricas, pero también te digo que, o sea, es mover papeles y hacer un mogollón de trabajo para al final que te den un presupuesto que tienes que justificar unos gastos para un ingreso real de... entonces la realidad es que no tenemos a nadie. Sí hay algunas empresas bastante locales o pequeñas que ayudan con productos. Pues, algunos empresas como Embutidos La Hoguera, que nos da embutidos y que ah, mira, la idea de cuando vamos por el norte y hacemos eventos, su embutido esté en nuestro catering, le parecía buena idea. Teníamos también una empresa, una cooperativa que hacía productos lácteos. em, y luego alguna que otra empresa pues nos ha ayudado con descuentos y cosas así de material para el barco. Pero honestamente poca cosa. Y abiertos a cualquier evento que quiera hacer cualquier empresa, institución, entidad que quiera colaborar, que vea el valor que tiene lo que hacemos, que vea el potencial de visibilidad que tenemos, que es enorme, porque el barco allá donde vayamos es el show, es la atracción. Todo claro, el es mundo, súper llamativo. todo el mundo se quiere hacer fotos, todo el mundo quiere subir, todo el mundo quiere ver qué pasa, qué sucede, qué hacemos. Y nos financiamos con lo que la gente colabora y con estos festivales y eventos a los que vamos, que a veces pues hacemos excursiones de unas horas o abrimos al público a cambio de un precio y estamos, como quien dice, autofinanciados. Y con eso hacemos luego todo el mantenimiento en invierno. También agradecidos eternamente de los voluntarios, porque si no fuese por los voluntarios que vienen en invierno y que a cambio de aprender un poco a trabajar en un barco y ver cómo son las cosas en un barco clásico, darles de comer y alojamiento, vienen y trabajan seriamente, ayudan con No. absolutamente todo a bordo. Sin ese voluntariado, el mantenimiento del barco sería muchísimo más complicado, muchísimo más costoso y además es largo, Claro, porque eso te iba a preguntar, que en qué consiste más o menos. Bueno, imagino que es súper complejo, pero bueno, pues si puedes explicarlo así un poco por encima, ¿cómo se mantiene un barco de estas características? pues es de madera, básicamente hay que lijar y pintar el barco entero todos los años, es lo que debería de hacerse y eso no hay ninguna máquina que lo haga, entonces es muchísimo trabajo manual. Aparte de eso, Ya ves, tenemos los motores, tenemos el motor principal y el generador. Y quieras que no, 6 meses de navegación se les exige mucho a muchas horas de trabajo a esos motores. Entonces, para que todo vaya bien durante el verano, para que, aunque luego no se use tanto, porque hace muy buena navegación, tenemos muy buenos vientos y podemos navegar a vela prácticamente todo el verano, el barco y sus motores, que nos dan luz para poder cocinar, para poder tener agua, para poder hacer todo, tiene que estar perfecto. Entonces, todos los años hay que hacer un mantenimiento exhaustivo de todos los sistemas, ya no solo de motores, sino de bombas, de sistemas eléctricos, de cableados, de tuberías, para que todo funcione perfectamente y que en verano no me toque parar el barco porque algo va mal. Y eso claro, también incluye toda la jarcia, todas las velas, todos los cabos, todas las... En cabos y en caballería hay muchísimos metros. Entonces, por ejemplo, otra cosa que hacemos es que cuando llegamos a puerto en invierno quitamos las velas del barco para que no se estropeen en invierno y cuando llega otra temporada hay que volver a montarlo todo. Y el desgaste del barco hace que poco a poco haya que ir cambiando cosas. Pues esta bomba empieza a fallar, una nueva, cambiarla. Estos mástiles, bueno, los mástiles también, pero sí que hemos tenido que cambiar botavaras, hacerlas de nuevo. Es un barco que no puedes ir a una tienda y decir, oye, quiero esta pieza. claro. La tenemos que hacer nosotros.
Entonces tenemos que comprar los materiales, tenemos que darles la forma, tenemos que encolarlos, tenemos que buscar las herramientas y hacerlo todo con nuestras manos. Un proceso 100% artesanal. Eh, y entonces lo que más sucede es que nos quedamos sin tiempo. Necesitamos tiempo. No hay prácticamente ningún proceso industrial o automático o mecanizado en el mantenimiento de un barco de estas características. Y cada año cambia el mantenimiento que hay que hacer, porque si el año pasado hemos cambiado las botavaras, al año siguiente va a haber que cambiar los cabos, y al año siguiente hay que calafatear la cubierta, y Madre al mía. año siguiente hay que reformar la cocina, porque ese barco tiene 40 años, y al año siguiente otra vez, ya han pasado 5 años, vuelvo a tener que cambiar las botavaras y vuelvo a tener que, ¿sabes? Entonces, Que se dice rápido, pero yo te estoy escuchando y es como, madre mía, cuánto trabajo, cuántas cosas y cuántas manos hacen falta y cuántas horas. Claro, al sí, final, mm, claro, tiráis todo el invierno, ¿no? O sea, todo ese tiempo que está el barco parado, imagino que es todo el tiempo que dura el mantenimiento sí. y, madre mía, qué locura. Porque imagino que sí, a pesar de que todo eso es mucho trabajo y como dice, el barco tiene ya 40 años, es mucho más fácil eso que construir un barco de cero. Sí, o sea, mantener un barco es más barato que construirlo de cero, está claro. Otra cosa es cuando te toca hacer reformas o hay algo que está mal. Pero bueno, sí, aún así, y tal y como están las cosas ahora, construir un barco de cero, aparte de que sea poco viable porque ahí no hay gente ya que haga barcos de madera. Mm. Es un trabajo que astillero hace barcos de madera. No hay, no existe, no hay profesionales. Los profesionales que hay ya no están con nosotros, la inmensa mayoría. Sí, o son Eh, ya muy mayores, estarán jubilados, claro. Eso es, eso es. Es complicado ahora construir un barco. Además, la madera que hace falta para construir esto, también ya hay problemas para encontrar madera para hacer este tipo de cosas, porque ya no hay árboles de estas características. Sí, Las muchos están piezas, protegidos. eso es. Ese es otro de los problemas. Nos hemos encontrado con barcos que han tenido pues algún accidente con otro barco y entonces han tenido que reestructurar y cambiar piezas estructurales del barco y no encuentran un árbol de un roble con esa, porque además, por ejemplo, si tienes que cambiar cuadernas o ciertas partes del barco tienen que tener su forma natural, sus curvas y tienes que buscar un Ah, roble que tenga casi 1 metro de diámetro con curva para poder sustituir eso y no existe. Entonces el barco se ve en una situación en la que cómo arreglo yo esto ahora para que quede bien, para que quede como estaba antes. madre mía, qué marrón. La Sí, sí, verdad, sí. suena súper complejo. Pero bueno, también lo hace como mucho más bonito lo que hacéis, no quiero decir, al final es un barco de madera, como dices, que habrá mucho en el mundo, que cada vez es más difícil. Es como también preservar una parte, ¿no? De ese pasado y de ese trabajo al final manual, porque claro, Ujú. como dices ya, los barcos no se hacen así. Luego lo hace aún más bonito y más, ¿cómo se suele decir? Más romántico del romanticismo, ¿no? Más Sí, conectado a ese pasado. sí, sí, es algo, es cultura que se está perdiendo honestamente y que a mí es lo que me gustaba, es algo que a mí siempre me ha gustado trabajar en el barco, todo lo que ello implica, todo lo que ello conlleva, salvo la parte burocrática, que es Lo honestamente peor siempre. horrible, 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 horrible. Ha sido, y ahora estamos siendo más sencillo porque hay un decreto de ley para barcos históricos en España, entonces las cosas se han facilitado un Mm. poco, pero hasta hace poco, hasta el año pasado, como quien dice, era un sin vivir, honestamente. Pero todo lo demás como es un trabajo muy manual, muy artesanal, muy visual, es muy enriquecedor ver el Mm. resultado de tu trabajo, ver que porque tú has hecho esto, ahora el barco puede navegar a vela, o que porque tú has construido esto, ahora el barco podemos ir más rápido, o la maniobra de cierta vela es más sencilla, o es todo muy, muy enriquecedor, la verdad. Sí, además que precisamente siendo un barco es que se ve que es súper grande, ¿no? Que lo ves y dices, joder, es espléndido y navega. Ujú. Yo que sé, imagino que no se hacen barcos porque no hay gente que no sabe hacerlo, porque claro, al no saber hacerlo habrá barcos que directamente ni floten, que decís que al final es que es toda una maniobra ahí de ingeniería, ¡buah, brutal! Qué locura. Claro, sí, sí, ahí yo me imagino la sensación de mi tío de
haber construido su barco y echarlo a flotar y navegar en tu propio barco y salir allí montado en lo que tú has construido. Eso tiene que ser... Porque yo Que dentro tiene de que lo que ser cabe lo súper estoy... mágico, Exacto. Yo lo estoy manteniendo, lo cuido, es mi bebé, ¿no? Pero yo no lo he hecho. Entonces esa sensación de hacerlo tú y poder navegar en tu barco tiene que ser increíble. totalmente. Imagino por lo que estás contando, ¿no? Que hasta hace poco no estaba ese decreto, no recibí ayuda 100%. Entonces imagino que habrá veces o habrá habido momentos que, no sé, te habrás planteado tirar la toalla y dejarlo y dedicarte a otra cosa. Bueno, creo que no porque te gusta muchísimo, pero claro, a nivel viabilidad económica, porque nada más que para mantenerlo hace falta también bastante dinero. Pues mira, ahora honestamente estamos un poco en esa situación. Este verano no hemos planificado nada. Estoy un poco a ver si hay algo de financiación, si hay algo de ayuda, si hay colaboradores. Y el barco, pues no sé muy bien qué vamos a hacer este verano. Seguiremos manteniéndolo lo justo, porque tampoco ahora pues va a navegar, entonces su mantenimiento es mucho menor. Pero los seguros y los permisos y las licencias, por si acaso el barco hay que navegar, eso habrá que seguir haciéndolo. Pero ahora me encuentro en esa situación en la que yo he trabajado muchísimo durante estos 10 años, eh, y no veo que esté recompensado todo el trabajo que he hecho con la situación en la que me encuentro. Y Claro, por eso me planteo qué hacer con el barco, porque hemos planteado dedicarlo otra vez al turismo y a lo mejor pues empezar otro proyecto más local, más por la zona, con algunas actividades todavía de barco escuela, pero más centrados en lo que realmente hace que esto sea viable y que yo pues tenga un salario que algo cubra mi vida claro. y no tenga que vivir en el barco obligado, no ya por elección, sino porque no puedo permitirme ni vivir en una casa, para que la situación cambie y que sea todo más viable. Pues claro, claro, es complicado. Bueno, muchísima suerte. Gracias. Yo quería preguntarte cómo es la vida a bordo. No sé, para una persona que nunca hemos navegado, no sé cómo es la vida a bordo, aparte de que se trabaja mucho. Pero bueno, ¿cuál sería un poco quizás la rutina que se sigue en un barco cuando uno está allí con vosotros viviendo la aventura? Por ver si alguien se anima. Sí, Lo con- cada uno tiene su guardia, ¿no? Según llegas, el primer día hay unos briefings de seguridad con cómo se sobrevive a bordo, con lo básico, porque si no sería muchísimo. ¿Dónde están los sistemas de emergencia? ¿Qué sucede y qué hay que hacer en caso de que haya que abandonar el barco? ¿O fuego? Algunas diferentes, las típicas incidencias que pueden suceder en un barco, ¿no? Mm, También se explica un poco en los horarios, tus guardias y tus responsabilidades. A qué hora tienes que estar de guardia, qué se espera de ti en la guardia. Y nosotros tenemos un sistema en el cual a los participantes que vienen, que es la primera vez que navegan, o bueno, la segunda, pero que van a estar solo unos días, sus guardias rotan y cambian para que no estén una semana o un mes haciendo siempre la misma guardia con la misma gente. Entonces, vale, la tripulación profesional, capitán, oficiales, líderes de guardia, que sí que están embarcados meses para que sus horarios sean los mismos y no terminen con la cabeza loca, sí que tienen un horario fijo. Sí que rotamos un poco a la semana o así para cambiar un poco de dinámicas, pero tienen un horario más fijo y los participantes que llamamos, los agrumetes que vienen, ellos van rotando y entonces así generas que la gente se mezcle más, que tengan mm, unos horarios diferentes, que no siempre el que tiene guardia por la mañana sea el que siempre se tenga que encargar de hacer el desayuno y toda la semana haciendo desayunos. No, pues hoy hago desayuno, mañana hago comida, pasado hago cenas. Un día veo el amanecer, otro día en mi guardia pues no veo nada porque ya estoy todo de día y otro día me toca ver el atardecer. Eh, y eso genera unas dinámicas muy buenas también, es parte del proyecto. Intentamos que la gente tenga siempre sus 8 horas de descanso. Las guardias, el barco navega 24/7. No podemos decir: "Oye, son las 10 de la noche, vamos a ver si buscamos un puerto, amarramos y dormimos". No, no. El barco, nadie duerme. Bueno, alguien, hay alguien tiene alguien que estar despierto. despierto. Claro. Eso es. Entonces, son guardias, la tripulación profesional, depende también de cuánta gente vayamos, de 4 horas de guardia cada 8 de descanso. Si tenemos muchos participantes, entonces ponemos 3 horas de guardia cada 9. Porque la idea es que durante el día
puedan hacer actividades. Esté el Mm, facilitador con ellos, se den lecciones de velas, se den lecciones de dinámicas de grupo, de liderazgo, de trabajo en equipo, de resiliencia, de todas las actividades blandas que promovemos. Si estás todo el rato en tu guardia, si hace muy mal tiempo y es muy exigente tu guardia, cuando termina tu guardia lo que quieres es descansar. No claro, estás está reventado. exacto a estar ahí. Eso también lo vemos y en función de la meteo y de cómo esté la gente a bordo, pues hacemos más cosas o no. Ya solo el hecho de tener que pasar un temporal de 3 o 4 días con tus guardias exigentes, con maniobras, tus no guardias con un barco que se mueve, que hay ruidos, que no duermes bien de verdad, y encima durante tus horas de no tener que estar de guardia, tener que andar escuchando a alguien dando lecciones, pues no todo el mundo puede. Pero eso pasa a veces. Entonces ahí está también el tema de la flexibilidad, la resiliencia, el trabajo en equipo, entender los límites de cada uno, ver qué se puede pedir, qué no se puede pedir. Y el día a día transcurre más o menos así. Hay una gente encargada del desayuno, que está de guardia, otra gente recoge el desayuno, a media mañana se hacen lecciones, se sigue navegando, se siguen poniendo velas. Que estés de guardia no significa que los que estemos de guardia seamos suficientes para maniobrar el barco. Tenemos 10 velas y de guardia solemos Ah, estar 4 o 5 personas. falta gente. Entonces, sí, a veces, en muchísimas ocasiones, tenemos que despertar a la gente para que ayuden a hacer las maniobras. Y a veces es de noche, a veces es de día. Acabas de terminar tu guardia y te toca levantarte pasada una hora para ayudar porque el viento ha cambiado, porque hay tráfico de barcos, porque por cualquier circunstancia tenemos que hacer una maniobra y tenemos que estar todos en cubierta haciendo la maniobra para que salga todo bien. Entonces, a bordo es Qué un poco locura. exigente, sí, Sí, y se mezcla con las tareas del día a día también. Tenemos una cosa que se llama el happy hour, que es que en esa hora yo estoy muy contento porque el barco se limpia. Entonces es mi hora feliz. Y todo el mundo, por grupos separados, limpia el barco. Unos hacen los baños, otros hacen el salón, otro hace la cubierta, ta, ta, ta. Y entonces las dinámicas de grupo también ahí se ven perjudicadas o mejoradas en función del grupo a la hora de tener que limpiar. que limpiar es lo que menos yo creo que le gusta en general a la gente. Sí, sí. Y hay mucha gente que no sabe limpiar. También, eso también es verdad. Y por curiosidad, ¿cuántos niveles lleva por debajo el barco? Es una cosa que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Que si hay Bueno, barcos que tienen como varios, hay otros que a lo mejor solo tienen uno, ¿no? No sé, es que me imagino la bodega y luego como un nivel, ¿no? Donde estarán los camarotes o algo así, o no sé sí. si incluso más grande. A ver, el barco tiene como... tiene varios pisos, digamos. Tiene la cubierta de popa, que está a una altura, y luego la cubierta de proa está... No llega a ser una altura de un piso entero, es como una entreplanta. Y Sí. luego hay otra planta más abajo, debajo de lo que es la popa, que está como más levantada. Ahí está el salón, y luego, debajo de la cubierta principal, debajo de la cubierta de proa, hay otra bajadita, otra media bajada que vuelve a ser suficiente de la cubierta de proa abajo, donde están todos los camarotes y los cuartos de baño. Mm, Entonces, en popa, un poquito más levantado del resto de habitabilidad, está la cocina y el salón, salón grande, con una pizarra grande para poder hacer las clases, las lecciones, aunque casi todo lo hacemos fuera porque es más práctico, se ve mejor. Y luego un poquito más abajo, más bajando, ya más sombrío, porque ya no hay tanta luz. Un barco suele ser bastante oscuro, hay poquita luz. claro, y La y el actividad. vuestro aún así tiene electricidad, porque yo me imagino antes los barcos con las velas, madre mía. Que Ujú. bueno, el otro día justo leí un post que decía, los barcos tenían muchas velas y no se quemaban porque es que si iba a oscuras te rompían la cabeza o el pie en cualquier parte. Pero bueno, imagino que el vuestro ya, gracias a lo bueno del siglo XXI, no, es que tiene electricidad y... Pero Sí, claro, sí, tenemos luz, pero la luz también es limitada. O sea, estar siempre usando un generador para tener dos claro. luces dadas. La luz se usa, el generador se usa lo justo para cocinar, para cargar baterías, para enfriar frigoríficos, congeladores y poco más. Y en caso de emergencias hay que iluminar todo el barco, lo que sea necesario. De noche no tenemos luces dadas, intentamos ir con lo mínimo, ya no solo por ahorrar, sino porque no ves, porque te deslumbra. De Ah, noche
tenemos que ir con la luz justita, justita, justita también para que la gente cuando nos vea de lejos vea nuestras luces de navegación, que son las que son roja, verde, arriba, atrás, tal. Y si vas con muchas luces, que pareces una feria, puedes dar pie a confusión, a que no entienda la gente qué sucede, de qué lado estoy viendo ese barco y cuál es mi maniobra entonces en función de la dirección de ese otro barco. Y luego porque yo, si voy deslumbrado, no veo. No veo Claro, quién está delante de mí, no veo luces. Porque tenemos sistemas de navegación, pero no lo que dicen los sistemas de navegación tiene por qué ser la realidad. Las boyas se mueven, se cambian, las cartas de navegación digitales no están tan actualizadas a esas cosas. Eh, barcos que se supone, los barcos no tienen por qué ir marcando su posición constantemente y que la tengamos nosotros que recibir. Entonces, si tú no vas mirando lo que se dice, hacer una guardia activa, mirar fuera, mirar al exterior y ver lo que ves y poder ir calculando, pues ahí veo que hay una luz roja, eso puede ser un barco que le damos el lado de babor, tendría prioridad. Ah, no, vale, es la costa, es un coche. Y si vas con todas las luces dadas, olvídate, no ves, no ves. Tienes que estar pendiente de lo que tienes que estar. Entonces, luz de noche justa cuando cenamos, porque se nos ha hecho de noche, que muchas veces en verano, pues, y más por el Mar del Norte, no se llega a hacer de noche de verdad nunca, ah, claro. porque no se va el sol, o sea, se va el sol, pero no se hace de noche. Parece que estás en un atardecer constante hasta que de repente, boom, vuelve a amanecer. Entonces, pues no hace falta mucha luz, es más tema, necesidad de logística, digamos. Sí. Claro, entiendo que además en el tema de la navegación es súper importante, ¿no? La comunicación, aunque sea a distancia con los otros barcos, ¿no? Como tú mismo estás diciendo, que se vea bien que estas son nuestras luces, que esto tal, para evitar, pues, yo qué sé, colisiones o cualquier tipo de problema. Ujú, Eso ujú. además imagino que habrá como, no sé, como se decía antes, ¿no? Con lo de las banderas, habrá un lenguaje universal Sí, que, no sé, que aprenderéis también a la hora de navegar. está el código de banderas, pero de noche el código de banderas no sirve para nada, no Claro, se ve. El código de banderas es muy bonito, pinta muy bien, pero hasta que no estás ya cerca de un barco realmente no ves lo que es la bandera. Con los prismáticos puedes ver alguna bandera que significa que esa bandera en concreto es una situación, pues un buzo en el agua, o que tengo un problema tal, o que estoy embarrancado. Suelen ser cosas muy concretas, muy además de como casi de peligro, ¿sabes? De cuidado que estoy embarrancado, o cuidado que soy un dragaminas, o que tenemos un buzo en el agua. De noche son las luces. Y si las luces no se ven bien, o si tienes una luz fundida, ya estás mal. Puedes generar un accidente, puedes generar una mm, situación bastante complicada. Y de repente en qué sitios, que hay un tráfico de locos, como es en el Canal de la Mancha, en el estrecho de Dover, allí tienes que tener muy claro y tener una visualización del exterior perfecta, constante. Igual tienes que poner a más gente a mirar al exterior y que te vaya diciendo qué ve, porque tú solo a lo mejor no eres capaz con la cantidad de barcos y de tráfico que hay. madre mía, sí Tráfico que hay que barco. pasa, sí, 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 es increíble. Tráfico que cruza, tráfico que va de un lado al otro, pesqueros, veleros, y estamos todos ahí y todos tenemos derecho a pasar, pero uno tiene que maniobrar respecto del otro y luego está el canal de tráfico por el que los mercantes no se pueden salir, pero se salen porque van a ir al siguiente puerto, entonces tienes que estar muy pendiente de lo que sucede fuera. Y en cuanto a la comunicación, si algo va mal, si algo va raro, entonces es cuando comunicas por radio. Hay un canal internacional de radio en el que estamos todos allí, entonces avisas al barco que es, o que crees que es, que a veces eso también da pie a confusión, y luego te cambias de canal para dejar el canal de seguridad libre. Pero claro, cuando empezamos a hablar por radio generamos más problemas. Ocupamos un canal de comunicación de emergencia. Lo que te he dicho antes, el barco que creo que es, porque tú, a no ser que tengas un sistema digital donde veas todos los barquitos, pero ¿y si ese barco no está en el sistema digital? Estás dando Claro. pie a confusión. Por eso tú y el resto de barcos deberíamos de tener muy clara nuestra maniobra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? Si hago un giro, lo marco para que no haya dobles malos entendidos y acabemos hablando en la radio con el barco que no es, pidiendo que cambiemos el rumbo a otro barco que no puede, te va a tocar, ¿sabes? Entonces, Estrés. el tema de, no, que nos comunicamos, que te pido por radio que cambiemos es mejor evitarlo. Es mejor tener claro lo que vamos a hacer y mirar bien lo que sucede. Qué locura. La verdad es que, madre mía, es todo un mundo.
La verdad es que Ujú. es súper fascinante. Pues Rodrigo, no sé si por tu parte quieres añadir algo más antes de acabar. Nada, que a ver si viene alguna entidad o alguien que quiera, le vea el valor a lo que hacemos y quiera colaborar. Eso sería estupendo. Y que gracias por este espacio. Nada, Rodrigo, muchísimas gracias a ti. Me parece súper guay lo que haces con la fundación. Estoy segurísima que más de un oyente se va a interesar, porque la verdad es que es algo súper único y además, como decíamos, súper mágico. Eso de navegar ahí. Yo es que me da mucho miedo el mar, o sea, me gusta, pero me da mucho respeto. Pero estoy seguro que más de uno le encantaría navegar y bueno, de eso muchísima suerte con este bache que estáis pasando. Ojalá, como dice, encontréis alguna entidad y podáis seguir navegando, porque por lo que cuentas, yo creo que tú una vida 100% en tierra no es lo que te gusta 100%. Hay que estar en contacto con el mar. Sí. Así que, pues nada, muchísimas gracias, muchísima suerte y bueno, nos vemos. Bueno, no vamos a decir que nos vemos por el mar, pero bueno, nos vemos por lo menos por redes, que estamos en Bueno, tierra. vale, claro que sí. Eres de Murcia, ¿no? Sí, de Murcia. De Murcia, Murcia, vives en Murcia, Murcia. Bueno, soy de San Javier, de la Ah, zona del Mar Menor. No sé si pasáis alguna vez por Cartagena, habéis pasado alguna vez a lo sí, mejor. hemos pasado por Cartagena, sí, sí, varias veces. Pues entonces estaréis pendientes para hacer una visita. Ya avisaremos. Muy bien. Adiós, gracias. Hasta luego, chao, chao.